Ahí están los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los tenemos aquí en cada uno de los cubos que están en este escenario. Hablamos de producción, hablamos de responsabilidad, de ciudades, de energía, de igualdad, así hasta 17. Son los que se van a firmar a continuación en este Plan Empresas de Aragón y los ODS Global Goals Local Business. Precisamente para la firma de este acuerdo vamos a pedir, en este caso, la colaboración por parte del Gobierno de Aragón de su vicepresidente y consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, Arturo Aliaga. También pedimos la colaboración del presidente de la Red Española del Pacto Mundial, Ángel Pes, y, por supuesto, la presencia del presidente de Aragón y también de Clara Arpa como miembro de la Junta Directiva del Pacto Mundial de Naciones Unidas. Javier Lambán y Clara Arpa, en este caso, actuarán como testigos. Muchísimas gracias. Blindado queda ese compromiso. 11 años tenemos por delante, pero las bases están puestas y vamos camino ya de esa Agenda 2030. Muchísimas gracias. Presidente, por favor, no se vaya. Es el turno de la clausura oficial de este acto. Javier Lambán, presidente del Gobierno de Aragón. Adelante. Vicepresidente del Gobierno de Aragón, consejera de Presidencia, presidente de la Red Española, expresidente del IAF, aprovecho para felicitarte y darte las gracias por el magnífico trabajo que has hecho en los últimos 4 años, representante dignísima en la próxima Asamblea de Nueva York. No hace falta que les cuentes lo que hacemos en Aragón en torno a la Agenda 2030. Se trata simplemente de que te escuchen hablar, que sepan cómo eres y sabrán lo que hacemos en Aragón. Presidente de las Cortes de Aragón, delegada del Gobierno, presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, representantes de las Cortes de Aragón, autoridades civiles y militares, queridas amigas, queridos amigos. Quienes me han escuchado en otras ocasiones hablar de esta maravillosa comunidad autónoma, de esta comunidad política que tiene 1000 años de historia, me habrán oído proclamar mi orgullo por ser presidente de una comunidad que tiene un elenco de empresarios y un elenco de representantes sindicales que constituyen, a través del diálogo social, el principal elemento de dinamización económica, el principal elemento de atracción de inversiones en nuestra comunidad. Destacan nuestros empresarios por su capacidad de innovación, por su capacidad de competir. Se dedican, cómo no, a obtener beneficios. Esa es una de las raíces clásicas de la actividad económica. Pero seguramente nadie ha entendido en España y en Europa, como en Aragón, lo importante que es para el tiempo futuro que esa dimensión empresarial se compromete con otras visiones del mundo que tienen mucho que ver con el compromiso con el mundo, con el compromiso con los problemas más importantes que tiene el mundo, en definitiva, con una percepción ética del papel que como empresarios y como creadores de la riqueza tienen que desempeñar. Lo han hecho a la perfección, interactuando con el Instituto Aragonés de Fomento a través del programa de responsabilidad social empresarial, a través del sello. Son ya cientos las empresas aragonesas que tienen ese sello y ahora me enorgullece sobremanera, querido Ramón, que a ese sello se añada como signo de distinción, se añada como estímulo
en lo que los premios se puedan tener de estímulo, destacar en lo que significa secundar, seguir, cultivar y propagar la Agenda 2030 y todos y cada uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la misma. Querido mayoral, también estoy muy orgulloso, como no, de la Universidad de Zaragoza, que pionera en cualquier reto que se proponga, comprometido con la humanidad, comprometido con el futuro, comprometido con los principales valores de nuestra civilización, sois capaces de afrontar. Ya te he dicho lo que pienso que tú en ti misma significas y lo mucho que esperamos de tu presencia en la Asamblea de Nueva York. Y, querido Víctor, escucharte cada vez que tenemos la oportunidad de compartir actos de esta naturaleza es en sí mismo un estímulo para seguir trabajando en esta línea, para seguir trabajando en esta dirección. Nadie es capaz de hacer los enunciados que tú eres capaz de hacer, nadie es capaz de precisar con tanta brillantez y con tanta inteligencia los retos que la humanidad tiene por delante. Yo, desde luego, estaré dispuesto a ir a todos los lugares donde tú estés, aunque solo sea para aprender. La Agenda 2030, queridas amigas y queridos amigos, es seguramente el primer reto común que se propone la humanidad a lo largo de su ya larga historia. La Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, compuesta por 17 objetivos que fundamentalmente tienden a servir a tres causas fundamentales: la de las personas, la del planeta y la causa de la prosperidad. Cuando hablamos de la causa de las personas, estamos hablando de la igualdad, estamos hablando de asegurarles dignidad en su vida a millones de seres humanos en el planeta que en este momento viven en condiciones infrahumanas, que se ven obligados a aventuras de altísimo riesgo para sobrevivir. Cuando hablamos de las personas, estamos hablando de la necesidad de impulsar políticas sociales y económicas que aseguren un reparto justo de la riqueza, tanto del punto de vista territorial como desde el punto de vista social, a partir de la seguridad absoluta que ya cualquier economista dotado de un mínimo de sentido común tiene absolutamente claro, de que la equidad social no solo no es contradictoria con la eficiencia económica, sino que son perfectamente complementarias. En el mundo del futuro, los sistemas económicos no serán eficientes si no son capaces de asegurar distribuciones justas de la riqueza. Pero además, una distribución justa de la riqueza y las políticas públicas tendientes a ello serán un requisito fundamental para preservar la vida en el planeta, para asegurar la pervivencia del género humano en el planeta, para impulsar políticas sostenibles. Mientras impere el puro lucro, mientras impere en el sistema económico la pura consecución de beneficios a costa de cualquier cosa, será imposible hacer frente al cambio climático y asegurar la vida en el planeta. Y si hablemos de prosperidad, que es absolutamente fundamental para que el planeta sea sostenible desde el punto de vista económico y social, tenemos que hablar de adaptarnos progresivamente a los nuevos parámetros de la economía que tienen que ver con la adaptación a la inteligencia artificial, a la robótica, que tienen que ver con la adaptación de nuestros sistemas económicos a esos nuevos parámetros que nos producen necesariamente vértigo, pero que hemos de convertir en un reto si queremos sobrevivir como especie, si queremos sobrevivir como países, si queremos sobrevivir como comunidades, porque sin esa adaptación a la economía digital, sinceramente y clara y lisa y llanamente, iremos directamente hacia el fracaso como países, iremos directamente hacia el fracaso como comunidades. Tan claro tiene el Gobierno que yo presido estos imperativos
que la constitución del mismo, sobre la alianza de 4 fuerzas políticas, se hizo justamente sobre algo que cabe alinear, que cabe distribuir perfectamente en todos y cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible, en todos y cada uno de ellos. En mi discurso de investidura yo hablaba de un Aragón que debe construirse a partir de la utilización óptima del principal instrumento que tenemos, que es el Estatuto de Autonomía, que debe construirse a partir de un aragonesismo profundamente comprometido con el presente y con el futuro de la comunidad, pero que debe establecer su desarrollo futuro sobre 3 parámetros fundamentales. Queremos ser un Aragón social, queremos ser un Aragón verde y queremos ser un Aragón digital, que es justamente aquello que persiguen y en torno a los que cabe agrupar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible cuando hablamos de personas, cuando hablamos de planeta y cuando hablamos de prosperidad. Pensar el futuro de la humanidad, pensar el futuro de Aragón en torno a esos objetivos significa de manera inmediata prescindir prácticamente de fronteras ideológicas. En este momento no hay ideología que sea capaz de rechazar desde un punto de vista de la dignidad humana esos objetivos. No hay ideología política que no sea capaz de renunciar a sí misma en todo lo que signifique orientar políticas públicas en esa dirección. Y por eso lo que este cuatripartito que yo presido pretendo hacer no solo es algo que va a cementar, que va a dar cohesión a ese cuatripartito, sino que abre una vía inmensa de colaboración con el resto de las fuerzas políticas de la comunidad y también con todo el tejido social y económico de la comunidad. Es tan importante la importancia que nosotros, valga la redundancia, damos a cumplir los objetivos de la Agenda 2030, a cumplir todos y cada uno de los 17 objetivos que, junto con la despoblación, que es un problema que nos abruma a todos, hemos considerado el de desarrollar la Agenda 2030, como digno de merecer el nombramiento de un comisionado para que desde esa responsabilidad oriente, horizontalice e impregne a todos los departamentos de lo que significa ese proyecto magno, ese proyecto ilusionante, ese proyecto indomorable que agrupa a toda la humanidad en su conjunto. Y son ya muchas las acciones que en los últimos meses hemos emprendido en desarrollo de esos objetivos y en desarrollo del espíritu que los anima. La pasada legislatura aprobamos la Estrategia Aragonesa de Desarrollo Sostenible y pusimos en marcha un proyecto que en sí mismo simboliza nuestra vocación, nuestra pretensión de ser líderes en el mundo en el que vivimos, de ser líderes en España en la aplicación de los objetivos. Me refiero al proyecto Ebro 2030, que busca resonancias en su propia denominación en relación con la propia agenda y que tiene que ver fundamentalmente con varios de esos objetivos. Tiene que ver con el objetivo de la innovación, tiene que ver con el objetivo de la economía digital. Estamos hablando de convertir el antiguo recinto de la Expo en un recinto de economía nueva, de economía moderna, de fomento de la digitalización a través de las nuevas tecnologías, de la automoción y, sobre todo, a través de una formación profesional que debe ponerse al servicio de esos objetivos. Y estamos hablando de proyectos que tienen que ver con aquel de los 17 objetivos, concretamente el sexto, que tiene que ver con el agua, con la gestión eficiente y razonable del agua. Estamos hablando de un proyecto consistente en convertir el río Ebro en el principal corredor verde de España, con la plantación de 3 millones de árboles para equilibrar la huella del carbono que produce la ciudad de Zaragoza. Estamos hablando de convertir el río Ebro, de problema que en este momento es en algunas ocasiones, en oportunidad económica para los municipios de la Ribera y para la comunidad autónoma en su conjunto, o estamos hablando de recuperar para nuestra comunidad autónoma, para Aragón,
Una condición que ostentamos hace ya 11 años, en el momento de la celebración de la Expo del 2008, que es la de la capitalidad mundial del agua. Y a los aragoneses no nos debe arredrar, a los aragoneses no nos debe asustar asumir protagonismos de esa naturaleza, que trasciendan con mucho nuestra geografía, no solo la regional, también la nacional, y que inscriba nuestros afanes, inscriba nuestros anhelos en el mundo en su conjunto. Queremos ser la capital mundial del agua, queremos recuperar aquel origen que el alcalde Belloc dio a esta ciudad con la celebración de aquella Expo que todavía tenemos todos en el recuerdo. Y el primer signo de esa recuperación, que trata de convertir a Zaragoza en sede de eventos internacionales relacionados con el agua, será la celebración el próximo día 12 de diciembre, creo exactamente, no me equivoco de la fecha, querido Fermín, de una conferencia internacional de agua e innovación que presidirá el nuevo comisario del ramo, un joven lituano, creo que es, vuelvo a preguntarte, Fermín, a ver si acierto con la nacionalidad, y que, insisto, va en esa dirección de reposicionarnos en un asunto tan importante para la humanidad, tan importante para la Agenda 2030 y, desde luego, tan importante para Aragón. Por tanto, nuestro compromiso es inequívoco. Espero que nuestra sabiduría esté a la altura de las circunstancias. Desde luego lo va a estar nuestro esfuerzo y nuestro compromiso. Y si me atrevo a pronosticar que este esfuerzo y este compromiso será culminado por el éxito, es porque esta sociedad nuestra, la sociedad aragonesa, ECODES, la gente del medio ambiente, la gente del mundo empresarial, la gente del mundo sindical, el tejido económico aragonés en su conjunto está plenamente comprometido con esa finalidad. Es un magnífico horizonte de colaboración, abre una autopista formidable para que Aragón se construya a sí mismo, agrupando los esfuerzos y los saberes de todos los ciudadanos y de todas las ciudadanas de Aragón. Y, desde luego, la celebración esta tarde aquí de esta jornada está perfectamente alineado en esa dirección, porque se trata no solo de saber que somos capaces de hacer las cosas, sino de explicarles a los demás que somos capaces de hacerlas, e incluso de decirles a muchos de nuestros paisanos de los distintos municipios y comarcas de Aragón que, aun sin saberlo, el esfuerzo diario que ellos hacen cada día en su vida personal, en su trabajo, en sus empeños de cualquier índole, insisto, aún sin saberlo, están plenamente integrados con ese gran objetivo de la humanidad que es la Agenda 2030. Muchas gracias. Muchísimas gracias, presidente. Pues ya lo ven, tenemos la mirada puesta en ese 2030 con un Aragón comprometido para cumplir cada uno de esos 17 objetivos. Hasta aquí esta jornada. Les invitamos a que formen parte de este plan, a que sean partícipes también de esa Agenda 2030 y a que conozcan e implanten los objetivos de desarrollo sostenible. Tan solo nos queda decirles muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que hayan disfrutado, que hayan sobre todo interiorizado cada uno de los conceptos que aquí les hemos ofrecido desde organizaciones empresariales, sindicales y desde todo ese tejido social de nuestra comunidad. A continuación les vamos a invitar, se les va a servir un vino que es solidario y, por supuesto, aragonés. Lo dicho, muchísimas gracias por acompañarnos y muy buenas tardes.